Chernobyl, mi socio tóxico. Soy Meli Rodríguez y este es mi podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast creado especialmente para ustedes, para que de una manera u otra podamos exorcizar todos esos temas que no se hablan. Es que se cree que emprender es muy fácil, ¿no? Y nos muestran la cara del millonario y mente positiva. ¿Y qué es lo que se esconde detrás de una cara amable de emprendimiento? Y aquí tenemos uno de esos temas tabú que no se habla, porque casi todas las incubadoras de emprendimiento nos recomiendan: asóciate, ten un socio, un copiloto para este viaje. Pero ¿qué tan conveniente es ese copiloto? ¿Y qué pasa cuando ese copiloto nos sale tóxico? Bueno, es normal escuchar la palabra tóxico o tóxica para referirnos a los aspectos amorosos, pero si realmente podemos verlo en todos esos aspectos sociales, ¿cómo no en la empresa? ¿Y qué tiene que ver un socio con la toxicidad? ¿Les ha sonado quizás esas personas que siembran cizaña y que constantemente están generando un ambiente negativo? Lo peor no es que lo hagan, lo peor es que muchos lo hagan de manera inconsciente, e incluso nosotros, como esas personas pasivas, tratamos de normalizar ese tipo de cosas que no es bueno para la empresa. En algún momento leí que la toxicidad no era algo de nacimiento, es decir, no es que vengamos rotos desde nuestra infancia o desde la panza de nuestras madres. Leía que la toxicidad es una actitud y una forma de querer llamar la atención continuamente, y toda esa atención es a partir de la pelea y el conflicto. Y esas personas que giran en torno a siempre querer llamar la atención, afirmando tener la razón, no abriéndose al diálogo y viviendo en un entorno de excesivo ego. ¡Jue madre! Realmente la sociedad, y lo hablaba en otro podcast del año pasado, la sociedad no es algo diferente a un matrimonio, porque es escoger un equipo con el cual vas a compartir dolores y felicidades, pero a veces ese equipo no está dispuesto a compartir esos sufrimientos, y muchas veces ese equipo no es un buen equipo. Y aquí es donde es importante determinar si tu socio es tóxico o tu socia es tóxica. ¿Qué es un ser no tóxico? Aquel que quiere trabajar en equipo, que quiere buscar una compensación, no a nivel personal, que es algo que va más por encima de su ego. Quiere buscar una compensación por el bien de la empresa. Y esto no se evidencia en esas personas que están en la constante búsqueda de su propio éxito, pasando por encima de otros. Vean, ustedes no se alcanzan a imaginar a lo largo de mi vida todo lo que he tenido que ver. He conocido al socio fraudulento, aquel que ha puesto en jaque la empresa con sus negocios malintencionados, a escondidas de las personas que la conforman, con la intención de sacar un provecho mayor sin pensar en el bienestar de la compañía, sino en su bienestar propio. También he conocido al socio que se las sabe todas, y cuando lo ves en plena asesoría desmintiendo o tratando de pasar por encima de su equipo, es tenaz, es tenaz, sin llegar a mirar si tiene o no la razón. Pero cuando tenemos un socio es para poder entrar a confrontar ideas y sacar la mejor opción para la empresa. También está el socio desconfiado, que quiere documento de todo el tiempo, que retrasa las decisiones, que está en continuo conflicto con todo el mundo y que cree que todos lo van a robar. También he visto este tipo de socios. Y los más miedosos de todos son aquellos que aparentan estar contentos todo el tiempo, que todo es un paraíso, cuando realmente no están de acuerdo con nada y llegan a casa o con sus amigos a hablar mal de su otro socio o del equipo de trabajo o de la empresa.
O sea, no hay nada peor que ver a alguien hablando mal de su hijo, ¿no? Y eso es lo que es un negocio para uno. Pero ¿qué pasa cuando el que está hablando mal es tu coequipero? Tenaz, tenaz. Pero entonces, venga, hemos hablado de todo lo malo que podría llegar a ser todo este cuento de los socios, pero vamos a aterrizarlos a cada uno y vamos a mirar y vamos a categorizar para ver si de pronto tú tienes un socio de este tipo o definitivamente si piensas tener una sociedad con alguien, pues los puedas identificar, ¿vale? A ver, primera categoría, que pueden entrar de los que ya hemos hablado, pero entonces ya estos están súper aterrizados. Son aquellos socios parlanchines, sí señores, de esos que hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Aquellos que proponen para las reuniones son súper activos y están diciendo todo el tiempo, pero cuando les pones a hacer cosas o cuando se comprometen a hacer cosas, no avanzan en nada y se llenan de excusas todo el tiempo. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Son aquellos que se creen jefes, que emprenden porque no quieren seguir las reglas de nadie, porque se creen muy buenos, pero a la hora de hacer no hacen nada porque no cuentan con esa disciplina. Finalmente piensan que ser jefe es mandar, pero en una sociedad y en este caso la idea es trabajar en equipo y cumplir con las actividades individuales para poder que al unirse puedan formar esos objetivos. ¿Listo? Tenemos al socio que todo el mundo le cae mal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de socios? Oigan, lo más importante que puede tener una persona cuando va a emprender es su carisma y su asertividad, puesto que la intención es que debemos estar en una posición de venta todo el tiempo. O sea, desde que, les voy a decir algo un poco loco, desde el momento en que te subes a un transporte público, digámoslo, que tengas la voluntad para hablar también de tu negocio, que la persona quede interesada. Es un vendedor que está en una posición de venta en todo momento. Entonces, si tenemos esas personas que siempre está a la defensiva, que siempre está pensando que todo el mundo le está haciendo el feo, ¿cómo va a llegar esa comunicación asertiva y a ese proceso donde le agrada a las demás personas y está haciendo mala cara en todos los momentos de su vida? Entonces, ojo si identificas este tipo de actitudes en alguien. Tenemos al emprendedor egocéntrico. ¿Cómo se identifica un emprendedor egocéntrico? Son aquellos emprendedores que tú o esos socios pues que los escuchas hablar todo el tiempo con la palabra yo. Es que yo opino, yo pensé, yo hice, es que yo estudié, yo hice tal cosa. El emprendedor o el socio yo. Terrible, porque ya sabemos todo esto, pero ¿qué vas a aportar y cómo vas a ser parte del equipo? Entonces, y a veces es desgastante, porque es que son personas que constantemente están buscando aprobación y están buscando que ese ego sea llenado y es desgastante para las que están a su alrededor. Entonces, ojo con ese tipo de personas. Tenemos a esos emprendedores totalmente inconscientes, esos que son los soñadores empedernidos, pero que no aterrizan. Necesitamos socios que estén en el planeta Tierra. Obviamente que sueñen, pero sin dejarse, digamos, sin permitir que esos sueños opaquen las circunstancias, porque a veces hay riesgos que no se deben cometer. Entonces este emprendedor o ese socio emprendedor inconsciente es aquel que dice, no, tranquilo, no paguemos deudas, invirtamos, tranquilo, repartámonos el dinero, vámonos de rumba, tú tranquilo, tú tranqui. Ese socio tú tranqui no nos sirve mucho porque necesitamos personas conscientes que estén en pro del negocio, siempre salvaguardando las necesidades primarias. Tenemos aquel socio o posible socio que no se compromete, ¿sí? Es aquel socio que, sí, yo estoy aquí, me pongo la 10, pero cuando le ponen a hacer en una actividad saca excusas, ¿sí? Todo es más importante que su negocio. Llegué tarde porque yo les digo así chistosamente, es el emprendedor, el socio excuse me. y les cuento porque yo en algún momento trabajé en un proyecto y había una persona
que se creía bilingüe, era de esos socios que no sabía expresarse, era de esos socios que creía sabérselas todas y era de esos socios que para todo tenía un cuento y se lo inventaba por no cumplir. Entonces siempre que entraba a algún lugar, llegaba diciendo, excuse me. Y entonces, gracias a él, se categorizó de esta manera, tal cual con esa pronunciación. ¿Por qué? Porque para él todo era fácil y para todo tenía un cuento. Llegaba tarde, se le varó el carro, no pudo con esto, su hijo tal cosa, su hijo tal otra. Y siempre eran cosas externas, pero no realmente tomaba responsabilidad de que no se había levantado a tiempo, que no tenía ganas de hacerlo. La culpa era de él. Entonces, ese tipo de socios no nos sirven para nada. Y de la misma línea, de ese socio que le cae mal todo el mundo, entra el socio introvertido y el socio mal hablado, que de hecho vendrían siendo dos tipos diferentes. Pero es necesario que identifiquen personas muy asertivas. Yo entiendo que hay personas genio que nos pueden aportar muchísimo, pero al momento de expresarse son muy malas. Entonces la intención es identificar si tú le puedes aportar algo a esa persona para que se empiece a desenvolver. Pero necesitamos un equipo con vendedores activos. Las ventas son el corazón de la empresa. Entonces es necesario tenerlo siempre en pro de ese tipo de cosas. Bueno, ya teniendo identificado todas esas categorías de socios tóxicos con sus características, que espero que no les pase nunca, ¿cómo puedo yo evitar tener una sociedad de este tipo? ¿Cómo salir de ella? Bueno, para los que aún no han empezado la sociedad y quieren montar un negocio de este tipo y quieren planearlo de una manera adecuada, lo primero que es necesario identificar es que si tú eres el dueño de tu idea de negocio y vas a buscar un socio porque quieres tener un equipo, no entregues el 50% de tu compañía. Siempre que la sociedad sea tú con el 70%, tú con el 80%, de tal manera que siempre haya un jefe. O sea, siempre es necesario no tener la igualdad para que alguien pueda llegar a alguien cuerdo y dueño de su idea pueda llegar a tener una oportunidad para tomar decisiones y además estar dispuesto a que si en algún momento necesita que otra persona ingrese a la sociedad, haya alguien que pueda entregar parte de esas acciones. Pero cuando es 50-50, ¿dónde entramos en el proceso de pelear quién va a donar o quién, no donar pues, pero quién va a ceder? Entonces sí es importante que sea de esta manera si eres el dueño de la idea. No suponer nada, todo debe quedar por escrito, siempre hacer reuniones y todo escribirlo, acuerdos escribirlo, compromisos escribirlos, tener un canal de comunicación serio donde se puedan expresar los avances y donde tengamos la idea de que si se escribe se cumple y hay plazos. Entonces sí es importante como que además de esto, cuando se va a empezar es necesario establecer unos estatutos donde todo quede plasmado y donde los acuerdos queden totalmente identificados en un documento y además en esos documentos meter como una especie de, ¿cómo se diría? Como de licencia de huida. Licencia de huida, así es. ¿Qué quiere decir esto? Oigan, las sociedades, los matrimonios, todo no dura para siempre y no hay nada peor que un esposo o una esposa en un proceso de divorcio. O sea, ahí se sacan los trapitos al sol. Y lo mismo pasa en la empresa. Entonces no sabemos en qué condiciones se va a terminar y hay que permear a la empresa de seguridad. Y en ese orden de ideas es de tener un documento de qué pasa si uno de los socios quiere huir. ¿Qué pasa si la sociedad fracasa? ¿Cuáles son las tarjetas de salida? Las condiciones de salida. Entonces, es necesario como primero identificar cuáles van a ser, por ejemplo, qué va a pasar con las acciones, qué va a pasar con la marca, qué va a pasar con todo. Y adicional a esto, entender que no hay que tener miedo por romper una empresa a costa de quizás tener la opción B que seguir sufriendo con un socio tóxico. O sea, hacer el trabajo, salir a camellar, salir a proteger su producto debe ser algo que te llene y para eso necesitamos socios llenadores.
no socios que resten. Y si es así, tratemos de identificar cómo hacemos para salir de ellos. Finalmente, es importante entender que, así como les estoy diciendo de tener siempre una estrategia de salida, es entender que una amistad no dura para siempre. Y si quieren basar una sociedad en una amistad, es necesario tener las reglas claras porque se va a jugar en muchas situaciones no bajo unas reglas de una amistad sana. Se van a tener que tomar decisiones fuertes, se van a tener que tomar decisiones que incluso afecten la vida del otro. Entonces, siempre tienen que prever que la empresa va a estar por encima de todo, porque están formando algo juntos y es la prioridad. Adiós a esos socios tóxicos, sáquenlos de su empresa, sáquenlos de su vida. En ninguna circunstancia una persona tóxica es positiva, y si además la estamos involucrando en un tema monetario donde le estamos poniendo todas nuestras esperanzas y sueños para salir adelante, ahí no debe estar. Socios tóxicos, fuera. Si has identificado algunas de las características mencionadas en este podcast, comienza a generar una estrategia de expulsión total. O sea, no sigas en este proceso, o sea, no te lo mereces. Necesitas un emprendimiento libre, un emprendimiento lleno de sueños, especialmente con objetivos claros y con un equipo positivo y de buena vibra alrededor de él. Espero que puedas solucionar eso si estás pasando por algo, y si no, ten mucho cuidado y protege tu negocio siempre. Recuerden, soy Meli Rodríguez, conocida como Meli Rodríguez Conferencista, y de esto va a haber un artículo en mi blog. Los invito a mi blog a www.melirodriguez.co, donde también encuentran cursos gratuitos, y por supuesto los invito a mi canal de YouTube, donde cada miércoles publico un nuevo video con temas súper interesantes para tu negocio. Y bueno, estos son martes de podcast con Meli Rodríguez. Abrazos estratégicos y recuerden, sonrían así sea solo por estrategia.